En noticias de Colombia, varios hechos violentos se han registrado en las últimas horas. Mientras 3 personas fueron asesinadas en Tibú Norte de Santander, 2 policías y un militar son las víctimas más recientes del Plan Pistola. Además, un funcionario fue secuestrado en Chocó. Iniciamos con Paula Belalcázar, que tiene los detalles del asesinato de 3 jóvenes en Tibú que al parecer tendrían nexos con grupos armados. Paula, ¿qué más se sabe de esta masacre? Catalina, ¿qué tal? Buenas tardes. Las víctimas de esta masacre son 2 mujeres y la pareja sentimental de una de ellas. Ninguno superaba los 20 años de edad. Según información preliminar de las autoridades, los jóvenes pertenecerían a redes de colaboración del ELN en norte de Santander y fueron asesinados por el Frente 33 de las disidencias de las FARC. El ejército además confirmó que el hecho está relacionado con combates que se originaron en las últimas horas en Campo 3 y esta mañana en la vereda Guachimán, lo que mantiene en alerta a las autoridades es que luego del asesinato los disidentes se llevaron a 2 niños de 3 y 5 años, hijos de una de las víctimas que hasta el momento continúan desaparecidos. Por ahora los cuerpos no han podido ser recuperados, sin embargo ya hay un despliegue de tropas del ejército en esta área. Paula, gracias. Precisamente siguen los duros cuestionamientos a la intervención del gobierno nacional en la región del Catatumbo. Tras levantarse el estado de conmoción interior la semana pasada, líderes sociales y políticos de la región aseguran que este no sirvió. Ellos insisten en que la crisis humanitaria se mantiene con la misma intensidad y anunciaron que pedirán explicaciones por los dineros recaudados por el Ejecutivo bajo esa figura. La masacre de este fin de semana en Tibú se suma a la creciente y más violenta crisis humanitaria de los últimos años en la región del Catatumbo. Los campesinos aún tienen miedo de volver a sus territorios, los enfrentamientos siguen y aumenta la cifra de asesinatos. Para los líderes regionales, la decisión del gobierno de decretar el estado de conmoción interior por 3 meses para atender la emergencia humanitaria no sirvió y ahora que fue levantada, todo sigue igual. La crisis humanitaria vivida el 16 de enero es la misma crisis humanitaria vivida hoy, 26 de abril. Es decir, las comunidades desplazadas siguen o seguimos estando en ciudades aledañas a la región del Catatumbo sin poder garantizar un retorno con garantías plenas. Líderes sociales de la región han expresado su preocupación porque la medida implementada por el gobierno, en vez de contener la crisis, representó afectaciones para las comunidades. La conmoción interior, en su componente militar, sí vulneró derechos humanos e infringió el derecho internacional humanitario. Sectores políticos advierten que tampoco es claro lo relacionado con el dinero recaudado en los 3 meses de conmoción para invertir en el territorio y le piden que informe. Ya sobre la efectividad de las medidas que se tomaron por la conmoción interior, hoy solamente lo que hay es una expectativa. Se han anunciado unos proyectos que no tienen todavía apropiación presupuestal y queremos que el gobierno avance de manera acelerada, rápida, en que esas inversiones se hagan. Las comunidades, con poca esperanza de volver a sus territorios por el conflicto armado, piden la atención del presidente. Volvamos a retornar, no lo creo. Ha sido muy difícil porque todavía no ha cesado la guerra ya. Y entonces para nosotros también que el gobierno nacional nos rectifique, nos identifique con algo, que se acuerde que nosotros también somos de allá y necesitamos de ellos. Más allá de la efectividad de la medida, por ahora el gobierno se comprometió a mantener 11 decretos del estado de conmoción en temas de orden público, de sustitución de cultivos de uso ilícito, prohibición de traspasos de tierras, entre otros. Y en las últimas horas en el Patía Cauca se registró un nuevo ataque contra la fuerza pública. Fernando Rojas, ¿cuál es la situación a esta hora y cuéntenos si se reportan heridos? Mire, la situación, según las autoridades, ya se encuentra controlada en el sitio donde sucedieron los hechos, y es que un dron soltó una carga explosiva sobre la subestación del corregimiento de Patía, en el municipio del Patía. Ahí las esquirlas generaron daños a la infraestructura y no se generaron policías lesionados precisamente por la acción del explosivo, pero sí un policía que resultó lesionado cuando al momento de reaccionar sufrió una luxación de un tobillo, lo cual pues hizo necesaria su atención médica. Y es que la situación en el departamento del Cauca, así como en el resto del país, es muy complicada para la fuerza pública. En las últimas horas, en el municipio de Suárez, Cauca, un policía fue asesinado por un francotirador cuando el policía prestaba su servicio de centinela en la estación. Un policía. Ay, lo mataron. Lo mataron. Terminando la tarde del sábado, todo fue confusión en la estación de policía del municipio de Suárez, en el norte del Cauca. A las 5:10,
Un francotirador que pertenecía a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC disparó contra el patrullero Víctor Manuel Sánchez Zapata, quien murió cuando era trasladado a un centro asistencial. Específicamente hay una acción directa sobre uno de los policías que se encontraba de servicio y que estaba encargado precisamente de la seguridad perimetral de la estación y del entorno de las personas que conviven allí. Un ataque frontal que lastimosamente lo hirió en la parte entre el pecho y el cuello y fue llevado inmediatamente al hospital donde perdió la vida. El patrullero Sánchez Zapata, de 24 años de edad, llevaba 3 años de servicio en la policía y era de Mutatá, Antioquia. En ese momento ya, como lo ha anunciado el señor ministro de Defensa y nuestro director general, se ofrecen hasta 200 millones de pesos por información que conduzca a la captura de quienes han cometido estos hechos ilícitos y hasta 20 millones a quien suministre información que nos permita evitar y prevenir el actuar delincuencial no solamente en este departamento, sino en todo el país. La fuerza pública en Cauca se encuentra en máxima alerta por el denominado Plan Pistola, pues el departamento del Cauca es uno de los más afectados. Mire, el comandante de la policía del departamento del Cauca, así como los comandantes de la Brigada 29 y de la Tercera División del Ejército, han dicho que a pesar de las circunstancias de difícil situación que se vive para la fuerza pública, las operaciones continúan en cada uno de los municipios en donde hacen presencia los grupos delincuenciales y las disidencias de las FARC. Fernando, muchísimas gracias. Atentos a esas operaciones militares. 1:03 p.m. A 18 asciende el número de miembros de la fuerza pública asesinados durante las últimas semanas en el llamado Plan Pistola de los grupos armados ilegales en el país. Entre los departamentos más afectados se encuentran Cauca, Antioquia, Córdoba y Bolívar. 2 policías y un militar fueron asesinados durante las últimas 12 horas en el país. Los departamentos de Córdoba, Bolívar, Cauca y Antioquia se encuentran sitiados por los grupos armados ilegales en medio de un violento plan pistola que desde que inició hace 2 semanas ha cobrado la vida de 12 uniformados, 13 policías y 5 militares. Es un método de presión psicológica para mostrar fortaleza de grupos que no tienen la capacidad de confrontar al Estado. Se hace como retaliación a operaciones policiales y militares buscando que no se den. Audios conocidos por inteligencia militar revelan que estructuras del Clan del Golfo mantienen en firme la orden de asesinar a policías. Jóvenes de 15 años son los que estarían detrás de varios de los crímenes. Hay que coger lo que más ropa. Que los tombos no saben quién es que va a matar a los tombos. Aquí nadie sabe quién es el que va a matar. No lo coge a quemar ropa y eso sí, mira, asegúrelo a todos en la cabeza, porque como asegures a uno, el otro te va a dejar también. 4 granadas de mano para tirársela a la estación de policía. Los pelotas agreste, manito, los pelotas agreste, dispuestos a morir o dispuestos a ganar, manito. Los pelotas agreste, manito. Sí, manito, esos R15 van para las estaciones. La preocupación de los oficiales en retiro radica en la falta de capacidad de inteligencia para contrarrestar la creciente escalada de violencia contra la fuerza pública. En las últimas semanas se han registrado al menos 13 ataques con francotiradores y explosivos contra uniformados en distintas regiones del país. Nos ayudaba mucho las agencias extranjeras. Eso de haber dañado la relación con el gobierno americano, con el gobierno de Israel y con el gobierno británico, fracturó la capacidad de apoyo que ellos nos entregaban en inteligencia lista para operar. Y esto fue de manera premeditada. Para los expertos, los militares y policías carecen de las condiciones debidas de protección para enfrentar el riesgo que representan estos grupos ilegales. Tenemos el mayor desbalance es en la posibilidad de proteger ciudadanía y de proteger incluso a miembros de la fuerza pública, pero especialmente a policía. Entonces tenemos un garrote que estaba diseñado para otro tipo de conflicto y tenemos una zanahoria que es completamente insuficiente. Los uniformados han sido atacados no solo mientras prestaban su servicio, sino también durante sus permisos o jornadas de descanso, cuando compartían con sus familias, llevaban a sus hijos al colegio o se encontraban en espacios públicos. Atacar soldados y policías no solo busca debilitar operativamente al Estado, sino enviar un mensaje de intimidación a comunidades y miembros de la fuerza pública. Restringieron los bombardeos
que es a lo que más miedo le tienen los grupos armados ilegales, y nos dejaron estos 3 últimos años sin bombardeo. Es decir, los grupos armados ilegales están libres. Las fuerzas militares enfrentan serias limitaciones. Además de la falta de personal, carecen de presupuesto para contrarrestar el accionar delincuencial con las debidas condiciones de seguridad. A esto se suma que varias estrategias ofensivas y de inteligencia contra algunos grupos armados fueron suspendidas, entre otros por el decreto que ordena detener las operaciones ofensivas contra las disidencias lideradas por alias Calarcá. Desde Barranquilla, el ministro de Defensa reiteró la millonaria recompensa por la captura de los responsables de los asesinatos de miembros de la fuerza pública. También hizo un llamado a la desmovilización de grupos al margen de la ley. Margarita Ariza, ¿qué otros anuncios hizo el ministro? Buena tarde. Hay que indicar, Alejandra, que el anuncio lo hizo el ministro de Defensa durante un consejo de seguridad que lideró en el Comando Aéreo de Combate número 3, esto en el municipio de Malambo. Junto con otras autoridades analizaron las estrategias para atacar a estas organizaciones armadas, pues se habló también de fortalecer la tecnología con más cámaras de seguridad, con inteligencia, con más uniformados, unos 50 de la policía que trabajarán en conjunto de la mano con la Fiscalía General de la Nación. La más reciente ola de atentados contra la fuerza pública, que ya deja más de 18 uniformados muertos, llevó al ministro de Defensa a reforzar la estrategia para capturar a los responsables de estos crímenes y detener los ataques. Es la recompensa que también estamos dando por quienes nos suministren información, por los sicarios que asesinaron a nuestros policías y a nuestros militares, hasta 200 millones de pesos. Los principales asesinos sicarios son del Clan del Golfo. También hay una recompensa de hasta 20 millones de pesos por quienes nos den información para prevenir cualquier ataque sicarial. El ministro fue contundente al enviar un mensaje a las organizaciones criminales que están atacando a la fuerza pública y a la población civil. La opción que tienen es parar, la segunda es desmovilizarse. Y por la desmovilización hay importantes recompensas también, pero también se tienen que someter a lo que diga la justicia y la ley. En el Consejo de Seguridad que se realizó en el municipio de Malambo, también fue anunciado un reforzamiento de tecnología y en personal de inteligencia para mejorar la seguridad en el Atlántico, especialmente en Barranquilla y el municipio de Soledad. Una estrategia aún más fuerte que involucra el incremento de 50 funcionarios de la Policía Nacional enfocados a inteligencia y a policía judicial. Pero para que esto funcione, es necesario la información de la población. La estrategia para reforzar la seguridad en la región Caribe, dijo el ministro, que también contempla la lucha contra el sicariato y la extorsión, por lo que se ha desplegado todas las capacidades de la fuerza pública para contrarrestar las amenazas. Pide el ministro a los criminales que paren, que reflexionen sobre esto que están haciendo, y también envía un mensaje a la comunidad para que apoyen a las autoridades, para que entreguen información oportuna, para que las autoridades puedan actuar inmediatamente y eviten estos hechos de sangre que están sacudiendo al país. Los mensajes del ministro, Margarita, gracias. Y en Chocó buscan a Arnold Rincón, el director de Codechocó, quien fue secuestrado cuando se movilizaba por la vía que de Itzmina conduce a Quibdó. A esta hora se realiza un consejo extraordinario de seguridad. Andrea Estrella, ¿qué se sabe de este secuestro y cómo se encuentran las personas que lo acompañaban? Catalina, buenas tardes para usted y para todos los televidentes de Noticias Caracol. Primero hay que decir que el escolta, el director de Codechocó, ya se encuentra sano y salvo y sigue en observación médica. Segundo, que en el Consejo Extraordinario de Seguridad que acabó hace pocos minutos, anunciaron que se ofrece hasta 100 millones de pesos a quien brinde información del paradero de este funcionario. También las autoridades aumentaron sus operativos de control y de vigilancia en 4 municipios especialmente, entre Lloró, Cértegui, Bagadó y el municipio de Latrato, en el sector de Ranchería, donde se llevaron hombres armados a Arnold Rincón López. Y lo más importante, la familia, que en ese momento está desesperada y dice que necesita urgente atención, sobre todo porque él tiene medicamentos para la presión y para el tema de gastroenteritis. En el sector conocido como Ranchería, zona rural del municipio de Latrato, 6 encapuchados con armas largas interceptaron el vehículo en el que se movilizaba Arnold Rincón López, director de la Corporación Autónoma Regional del Chocó Codechocó,
cuando regresaba de Ismina a Quibdó hacia las 5 de la tarde de este sábado. Se lo llevaron a él iba acompañado con otras personas, pero las otras personas quedaron en el vehículo, quedaron allí. También como resultado quedó uno de sus hombres de seguridad herido que ya está recibiendo atención médica. El ejército y la policía adelantan operaciones por tierra, agua y aire para dar con el paradero del ingeniero forestal. Para hacer los despliegues operacionales también con nuestra Armada Nacional para poder lograr la ubicación y liberación del doctor de Codechocó. En el Chocó crece el rechazo por el secuestro de este funcionario público. Rechazamos como familia Codechocó la retención arbitraria, ilegal e injusta de nuestro director. Rechazamos vehementemente este ataque de los grupos ilegales en el departamento del Chocó en contra de la ciudadanía, en contra de los funcionarios públicos y su función y sobre todo en contra de la paz y la tranquilidad en nuestro departamento. La gobernadora del Chocó junto con otras autoridades del departamento adelantan acciones para lograr la pronta libertad del director de Codechocó. Lo que más le preocupa a los usuarios de la vía Quibdó-Ismina o Quibdó-Pereira, que también va por ese mismo tramo, es de que hay poca presencia de la fuerza pública, especialmente en el sector de Ranchería, donde vienen aumentando no solamente este tipo de secuestros, sino también los hurtos. Preocupante situación, Andrea, gracias. Y mucho ojo a esta otra noticia. La ONU denunció el aumento en el uso de redes sociales por parte de grupos armados ilegales en el país con el fin de reclutar menores de edad. Por medio de engaños logran llamar su atención e incorporarlos a sus filas. Colegios convertidos en trincheras y videos en redes sociales que invitan a los niños a unirse a grupos armados. Así están actuando las bandas ilegales en zonas rurales de Colombia para reclutar menores de edad. La situación es alarmante. Según una investigación de la Universidad Javeriana, en 2024 más de 650.000 niños y adolescentes estuvieron en riesgo de ser reclutados debido a la presencia de esos grupos armados cerca de sus lugares de estudio. Tenemos 6.700 colegios en 2024 que han sido víctimas de alguna alerta temprana de la Defensoría del Pueblo. Según el académico, en Colombia los niños y adolescentes no tienen espacios seguros para acceder a la educación. Hay que decir que para poder estudiar se necesitan unas condiciones buenas, digámoslo así. No es lo mismo estudiar cuando te llueven tiros en la escuela, cuando tienes un solo profesor que está siendo un héroe prácticamente. Líderes sociales también han alzado su voz para denunciar esta grave problemática. Manifestamos sobre el recrudecimiento y sobre el aumento de los casos de reclutamiento en el departamento del Cauca, que ya escalan un poco más a 900 casos. Según el informe, el conflicto armado en Colombia deja profundas rupturas en el proceso de educación de los niños, quienes muchas veces ya no van a los colegios por miedo a ser reclutados o por caer en campos minados. Expertos argumentan que el panorama no es tan alentador. Hay cifras que nos posicionan a Colombia como el quinto país con más ataques a las escuelas en el 2024, después de países como Afganistán, y es realmente preocupante que no estemos garantizando a la escuela como un entorno de paz y un entorno de protección. En redes sociales ya se han identificado por lo menos 85 cuentas con las que los grupos armados seducen con videos de dineros, autos y fiestas a los menores para unirse a la guerra. Los principales territorios son Pacífico, con una gran preocupación en Cauca y por ejemplo Arauca, donde nosotros trabajamos, y esto demuestra que desafortunadamente las condiciones de seguridad para ejercer el derecho a la educación no están garantizadas. Los docentes también han sido víctimas directas de este flagelo. Frecuentemente se convierten en objetivo militar cuando intentan frenar el reclutamiento de menores en entornos escolares. El informe señala que más de 17.000 maestros en el país estarían en riesgo.